Pero, Manuel Sánchez, tú nos pondrás otros ejemplos de cómo el cine aborda e ilustra las crisis económicas. El cine, básicamente, es un reflejo de los eventos mundiales y de las cosas que han impactado al mundo en términos sociales, en términos políticos. Y la finanza no es una excepción. Sin tratar de ser un analista de cine, yo veo que la crisis financiera 2008-2009 fue uno de los temas obviamente más debatido y fue el que impactó de tal manera al mundo que pues el cine se hizo eco y lanzó unas cuantas producciones cinematográficas para tratar de que el público en general entendiera la intríngulis de lo que pasó en la crisis llamada, algunas personas le llaman la crisis financiera, la crisis hipotecaria. Lo que pasa es que tiene muchos componentes de varios factores: bonos, parte financiera, parte política, parte institucional, donde las grandes empresas financistas de ese momento se vieron involucradas. Y hay una serie de películas que narran esto muy bien. Entonces ahora quiero compartir con ustedes, la audiencia que nos escucha, y aquí los presentes en cabina, esas películas que nos explican y fueron narrando los sucesos de la crisis financiera. Las más recurrentes tienen que ver con la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, pero hay otras que son inclusive narrativas de otras situaciones que han ocurrido. Vamos a empezar por... De otras crisis económicas de otras épocas. Exacto, de otras épocas. Vamos a empezar por The Big Short, que es la primera película. Esta película a mí me llamó mucho la atención porque, primero, no recuerdo, lo tenía apuntado aquí, pero hubo un tema tecnológico. La película es un director que acostumbra a hacer comedia. Entonces, ese director le dio ese matiz de comedia o de cierta sátira al evento de la crisis. Y yo, para las personas que me escuchan y las radio 2008-2009 en Estados Unidos con Wall Street, que vean esta película. Esta película tiene componente un poquito cómico, narra las cosas de este tipo de películas. Dime, Adam McKay se llama el director. Este tipo de películas que tienen una voz alterna durante todo el diálogo que va pasando y te va explicando. Una voz de narrador. Exacto, una voz alterna de narrador, independiente del guión y el diálogo normal de los actores, pero te va explicando de cara al... Se trata, a grosso modo, de un grupo de expertos de Wall Street que se da cuenta de lo que está subyaciendo en el mercado a raíz de las hipotecas subprime. De lo que viene. Esa es la que protagoniza Christian Bale. Yo la vi. Christian Bale, Steve Carell, Sí, Ryan Gosling y Brad Pitt. Entonces, Entonces, esa película está basada en un hecho real. Sí, claro, o sea, ese claro. crew de analistas financieros Sí, sí. existió. Sí, exacto. Entonces ellos son como un equipo de analistas financieros que no son los top de Wall Street, Exactamente. sino que son una pequeña humilde oficina que hacen trading, pero no son la creme de la creme de Wall Street. Y Pero no son los que están mejor posicionados. no, pero ellos se dan cuenta del tema y primero se presentan. Ellos se dan cuenta del temblor que va a generar el tsunami. Exacto. Exactamente. Ellos primero se muestran un poquito incrédulos, pero a investigar, van a las casas, se dan cuenta que la gente está en impago, comienza a ver la composición de los bonos, de las hipotecas A, de las hipotecas B y triple B, y se dan cuenta del tema y ahí se va desarrollando la trama. Es buenísima, le digo, les recomiendo esta como primera opción para aquella persona que financieramente primero no está del todo muy curtida con el tema, es lo primero. Segundo, como lo narra tan fácil, llega muy fácil al espectador que no es experto en finanzas y de una forma graciosa. A mí me gusta mucho Big Short. Para mí es la segunda mejor película de Wall Street. Porque como tú muy bien lo decías, esto es un tema recurrente en el cine estadounidense. Sí. Y que hay muy buenas películas. Big Short
a mí me da que es un híbrido. Realmente no es una película per se. Ok. Es una mezcla entre el cine documental Exacto. y la ficción. Ujú. Porque incluso el nombre de los personajes es el real. O sea, Sí, realmente sí. existe Los un personajes Michael que Burry, pasó en ese momento. que es el personaje que encarna Christian Bale. Este señor no es nada de economista. Este señor era un ingeniero matemático que trabajaba como Chief Investment Officer en un fondo de inversión, un hedge fund. Y él dijo, ven acá, pero esta hipoteca que a mí me están dando, Algo huele me mal. están ofreciendo. No, yo no lo entiendo. ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo. ¿Qué es esto? Y Algo entonces, huele mal en Dinamarca. En Dinamarca. Sí. exacto. Esa era la frase que yo estaba buscando. Con una rentabilidad anual por encima de la de muchas empresas muy buenas. Ese es el que tiene el ojo como en la película. Hay una persona Ajá. que es ese mismo. Bueno, entonces él dice, ven acá, vamos a llegar al fondo de esto para yo entender por qué. ¿Qué es lo que tú me estás vendiendo? Subprime. Y estos son paquetes de hipotecas, ¿no? Ok. Perfecto, enséñame las hipotecas. El tipo se queda como, ¿cómo que te enseñas las Sí. hipotecas? Sí, yo quiero que tú me enseñes los papeles La composición de las hipotecas que tú me estás vendiendo. No, quiero comprarte el instrumento, sí, pero quiero que me des la documentación, el inventario de las hipotecas que me estás vendiendo. Quiero verlas. ¿Está bien? Bueno, pero para tú verla, entonces va a tener que irte al registro del archivo de la SEC, de la Securities Exchange Commission. No, y irte al Ok, y el one tipo by se one. fue allá Ujú. a ver las hipotecas del instrumento que le estaban vendiendo a él y ve fulano de tal. Que es bajito. No daba. Exactamente. O sea, él comenzó a ver el perfil de crediticio de cada individuo que componía ese bono. Ese bono, sí. Y te dice, bueno, pero no es posible que el, No 60%, puede el rentar. 60% de esta hipoteca son triple B o doble B. Gente que no paga. Gente que no paga con FICO bajito, inclusive con haciéndole un waiver de los ingresos, o sea, de la verificación de ingresos. Gente Waiver que, es, no me pague ahora, págame exacto, después. no, Como quiera no pagar. hipotecas que no fueron analizadas al dedillo, sino usted quiere una hipoteca, venga, firme no, aquí, porque era cójala. que- La los- segunda película. Los La segunda- agentes- No, pero espérate, porque No, lo no, no, importante no, no, de no. esto es No. que Hay Michael Burry descubre esto, Ajá. le dice al dueño del fondo donde él trabaja lo que él encontró y nadie le cree. Sí, la otra película. Exacto, Too Big to Fail. Muy grande para ¿cómo se llama? Fallar. Para fallar. Sí, Esta película, lo mismo en sentido del guión, pero lo enfoca, a mí me encantó, porque lo enfoca desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses y cómo el secretario del Tesoro, que era un ex empleado de Henry Paulson. exactamente, Se llamaba de Goldman Sachs. de Goldman Sachs, tiene que involucrarse y cómo, y te explica, honestamente no sé si eso pasó así o es un poquito de ficción de parte de la película, pero ellos todos se juntan y tratan de que el gobierno le meta, lo salve. Es que Paulson fue uno de los, fue jefe en Goldman Sachs. Es que Paulson fue uno de los financistas que más propició la desregulación de los mercados Exacto, financieros. entonces- Después le tocó a él mismo ponerle los Regularlo. candados al mercado porque, bueno, no voy a dar, porque cuando tú termines yo voy a dar mi conclusión y no la quiero adelantar. No, la película, por ejemplo, de Big Short, lo que te dice, empieza con una frase fantástica. En bono. ¿Tú lo quieres? Que están rentando tanto. Ese banco agarraba los corredores ya decían, mira, esos bonos. Entonces, Y lo compraban. esa de Too Big to Fail toca de cerca el tema ya institucional de los presidentes de los bancos y la fuerza y la presión que le hacen al gobierno para que el gobierno meta su mano y salve. No lo deje morir, No porque lo eran muy deje grandes morir. para dejarlos colapsar. Eso es lo que prácticamente. Es muy educativa. Empieza precisamente con lo que tú dices, con los comentarios de desregularización de la banca, Sí. que tanto Bush hijo,
el mismo Barack Obama. No, y Alan Greenspan fue y también. desde Reagan. Claro, Desde esa, Reagan. esa desregulación viene desde Reagan. Desde Reagan. Viene la apertura del mercado. Exactamente. Y una ley importantísima en el 97, por no voy a adelantar mi conclusión. No. Continúa. Inclusive, otra de las películas que yo creo que es la más popular y publicitada y que la gente le ha llegado más es El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Bueno, por estar DiCaprio, por estar Martin Scorsese Exacto. y ese binomio, imagínate. Exactamente. Es una película, quizás no es que trata el tema, es basado en hechos real de un personaje que sí existió, de un corredor de bolsa. Pero esta película lo que te plantea y lo que te deja ver es las interioridades de la bolsa de valores, que lo hemos hablado aquí, qué tan voraz, qué tan agresivo, qué tan despiadado puede ser el mercado laboral y el mercado financiero de Wall Street, y plantea como un simple corredor de bolsa llega a la cima con empuje, con motivación, agresivo al punto de llegar a traspasar la parte de la ética con un call center de vendedores cazando bonos para poderlo vender a una rentabilidad mayor. Y necesariamente la historia no termina de la mejor manera. Yo recuerdo una escena tremenda de esa película de él llamando por teléfono, haciendo que una persona X se le compraron unos bonos, unas acciones de una empresa X. Entonces, él describiendo la empresa como algo fastuoso, épico. Y hay un punto en el cual presentan en pantalla doble él hablando y lo que él está describiendo. Claro. Imagínate, Adrián, una casucha del barrio más destemplado o más paupérrimo, y ya cuando tú ves eso, yo recuerdo que en el cine todo el mundo se vino abajo. A mí particularmente me pareció muy interesante que se abordara el tema precisamente desde el punto de vista humano. Y otra grandeza que tiene esa película es que dura más de 3 horas y tú no la sientes las 3 horas. No, pasa rápido, es algo increíble. Muy divertida. Ahí, en la misma tendencia del impacto humano, hay otra película que se llama The Company Man, con Ben Affleck, que trata, la parte humana de la crisis. Él es un ejecutivo de un banco, 37 años. Le está yendo de maravilla, carro de lujo, casa de lujo, toda la vida. Y cuando llega el impacto de la crisis, lo pierde todo. Bye. Colapsó. Entonces, esa película te da la visual desde la parte no de lo que pasó en la economía, sino de una persona afectada. Sí, claro. Directamente, que era actor del sistema, pero se vio afectada por la crisis también. Y bueno, narra cómo el tipo buscó la manera, el tipo pudo sobreponerse. Pero lo que te narra es algo parecido a la película que no tiene nada que ver con Wall Street, la de Will Smith, Persiguiendo la Felicidad. Ok. Que lo que te trata es eso mismo. De The Pursuit of Happiness. Es cuando tú te ves en el punto más bajo, como tú después de haber estado en la cima. Bueno, The Pursuit of Happiness es de abajo hacia arriba, este es de arriba hacia abajo. Pero el tipo está en la cumbre, cae en una derrota total debido a la crisis y puede sobreponerse. La crisis se llevó muchas carreras, se llevó muchas personas terminaron suicidados. Pero esa película de Pursuit of Happiness, brevemente, es peligrosa a nivel del misoginismo, porque fíjate que en la película, literalmente hablando, el hostigamiento psicológico al que él era sometido por la mujer, y cómo él tiene que abandonar la mujer. Yo creo que fue que ella lo abandonó. Bueno, ella lo abandonó. O sea, se da una ruptura violenta. Ella lo abandonó a él con el tipo niño. Sencillamente no tenía dinero. Peor aún. No, pero no es tanto eso, Eriden. Es básicamente el hostigamiento que tú la ves y tú le coges odio a ese personaje. Sí. Es un poquito delicado. Sí, yo te entiendo. Hay, para seguir con la lista, hay una saga se llama así, de Wall Street. Una en el 1987, la primera parte. Sí, la de igual esa era el personaje de Gordon Gekko. De Oliver Stone. Exacto. Ambas de Oliver. Que es con Michael Douglas. Correcto. Con Michael Douglas. Sí, y está Martin Sheen ahí también. Charlie Sheen y Martin Sheen trabajan en la película. Porque Charlie Sheen es un corredor de vuelta que está empezando a hacer carrera y comienza a trabajar con Gekko. Entonces él comienza a decirle al papá, mira, este tipo confía en él. El tipo, ¿tú crees que vamos a confiar en ese tipo? Porque el papá es jefe del sindicato de una empresa aeronáutica, de una empresa de aviación,
que el tipo va a comprar, pero es lo que la quiere comprar para despedazarla. Correcto, para vender Ahí- en partes. Esa es la película del 87. Del 87, del 2015 Hay la otra película que es la más reciente. creo que 2012, fue 2015. 2012, con este muchacho, Shia LaBeouf. E igual también creo que fue el director Oliver Stone, que también es un clásico moderno. Entonces, ya vamos aterrizando a República Dominicana. Crisis Van Inter. ¿Por qué yo te traigo esto aquí? Yo pongo sobre la mesa. Ahora mismo hay muchas facilidades con la ley de cine. Y yo creo que la crisis de Van Inter como historia, yo creo que es potable. Ustedes me dirán qué ustedes piensan, pero yo creo que es potable llevarla al cine. Yo Hay un libro. estoy totalmente de acuerdo. Hay un libro. Perdón. Que yo lo leí completo y narra una historia. Yo creo que él navega un poco entre la línea de lo real y la ficción, y un poquito de eso. Pero él está en su derecho y las películas también tienen ese derecho. Pero yo creo que Yo creo que estamos dejando esta película no se va a dar. ¿Sabes por qué? Hay mucho, sí, claro, hay muchas cosas, No, pero muchos deja- intereses. ¿Por qué no se va a dar? Esta película no se va a dar. Porque la misma gente que se le beneficiada de la crisis de Van Inter, porque público dominicano, créame que hubo gente que salió muy beneficiada de la obvio crisis que de Van sí, Inter, obvio que sí. son los mismos financiadores del cine De las dominicano. películas. Entonces, Y algo importante, en la revista Forbes, acaba en una de sus ediciones, identifica a ese señor que fue presidente de ese banco, Sí. Banco Intercontinental Van Inter, Inter. como el hombre más rico de República Pero Dominicana. actualmente. Sí, eso fue reciente. Actualmente. Eso No, fue pero en julio. son datos desactualizados de Forbes. Whatever. bueno, el pero asunto es. yo creo que como productores de cine en la República Sí, Dominicana, que está en un momento donde se están produciendo tantas películas al año, yo creo que estamos dejando de dejar en la mesa Los una. cineastas aquí no van a tocar temas asociados al poder. No, porque esas son la gente que le financian las películas. Sí, estoy de acuerdo, pero Difícilmente. Esa película se va a dar sí y solo sí. Se hace fuera del el país. productor ejecutivo trae dólares, la hace fuera Sí, te entiendo. y el guión se basa en la República Dominicana. Sí, pero la historia- Con dinero de aquí eso No, se va a está dar. bien, pero la historia en sí, independientemente de dónde o quién la haga, Porque yo déjame creo que es decirte. totalmente La historia de un Se individuo. puede llevar Potable, la potable potable para la llevar historia al de un cine. individuo que cogía en un helicóptero al mediodía y que voy a almorzar, vengo ahora, y se iba para Miami en un helicóptero. La historia de un individuo que se ganó la enemistad de otro hombre poderoso de este país porque un día en el yate él cometió el error de dejar a su esposa a solas con este individuo. Se la enamoró y ya ustedes saben lo que pasó. Yo creo que esa historia tiene muchos elementos Tiene interesantes elementos que serían de amenos llevarlo al para, cine. para No solamente entretener. eso. El pensamiento en regulación Espérate, financiera. Wellington de León, Wellington. La famosa frase. Yo te tumbo de la presidencia Y yo te cierro el banco. Y yo te cierro el banco. Óigame. El pensamiento actual, moderno, o sea, del 2019, de cómo debe de regularse un sistema financiero y el por qué hay que supervisar a los bancos como se deben de supervisar en el mundo sale de la crisis de Van Inter. Sí, claro. La crisis de Van Inter fue la Definitivamente. crisis más grande de la historia del capitalismo mundial que fue dado por un solo banco. Sí, señor. Ese ejemplo se estudia en Harvard, Un en efecto el MIT, sistémico. Sí, señor. en el Instituto Tecnológico de Berlín, en el Instituto de la Empresa de España. Ustedes no se imaginan cómo Van Inter se ha metido entre la cultura academicista económica y financiera del mundo. Como caso por eso de te qué digo no que hacer. tiene material, tiene madera para y a llevarlo eso tú al le cine. agregas a todo lo que hemos dicho, y tú le agregas el perfil de un personaje a nivel cinematográfico como Pepe Goico. También. Con escándalo. Exacto. Mira, faltan películas. Solamente una quiero mencionar. Dale, a ver, la que pienso. Margin Call. Tú ves, Margin Call. yo sabía que tú no me ibas a dejar. No, Te faltó Arbitraje con Richard Gere. Tremenda película. Esa la tenía en la lista. Pero Margin Call, estuvimos conversando ahorita antes de iniciar el segmento, Eriden y yo, donde Eriden, como especialista en cine, dice que tiene que ser la primera o la segunda película No, es la mejor película. con relación a las crisis financieras que han pasado con mayor calidad. La Margin Call es una película que narra la historia de un analista financiero en un banco de inversión. Nunca se dice el nombre, es como genérico. Que el tipo encuentra que los niveles de
nivel de precio, todos los activos que tenemos que hacer algo. Y él encontró que el jefe de él había modificado la forma en la que se evalúan los activos del banco. Y que cuando él recupera la forma en la que se hacía antes, los niveles de precio de los activos del banco se habían depreciado en un 70%. Y él crea un informe con eso. Y toda la historia de esa película se desarrolla en 2 días. Él crea el informe, se lo envía al jefe, encuentra que el jefe ya lo habían votado, encuentra que el jefe de él ya sabía que eso estaba pasando. Y entonces, lo que a mí más me gusta de la película es que me da una visión de cómo los verdaderos gestores del sistema financiero entienden las crisis. La entienden como situaciones de grandes oportunidades en el que los bancos centrales bajan tasas de interés. Como baja de interés, los bancos prestan más dinero. Sí. Y que los activos en los bonos de las empresas y de los gobiernos suben de precio y ellos ganan más dinero por cada crisis financiera. El que quiera, eso solamente se ve en margin call. el que quiera coger conocimiento sobre la crisis que pasó, o sea, es la mejor forma rápida y divertida de tú enterarte de lo que pasó. Como Eriden explica, o sea, la crisis fue básicamente que se transaccionaron bonos a un precio compuestos por deudas que no era de la calificación de riesgo que decían que era. También había una sobreoferta de hipotecas en el mercado americano, de las cuales había que colocar, y necesariamente el mercado no estaba con una elasticidad al punto de que hubieran muchos clientes que pudieran aplicar, y esas hipotecas se cayeron en manos de personas que no pudieron hacerle frente a los pagos. Esos bonos se vendieron a un precio, esas hipotecas cayeron en impago y pues lamentablemente estalló la crisis. Mira, una de las moralejas que tiene, cosas que podemos aprender. El capitalismo es un sistema, como decía Paul Samuelson, cuyo las crisis son el mecanismo a través del cual el sistema se va corrigiendo. Dice Paul Samuelson, economista se purga. Renombrado. Sí, exactamente. La crisis van corrigiendo el modelo, van corrigiendo el sistema, van diciendo dónde falla. Pero es una de las moralejas que podemos extraer de la crisis del 2008. Ya básicamente 10, 11 años. Yo recuerdo que hice un máster entre el 2009 y el 2011. Y nos pasamos analizando mercado de valores. Bueno, eso era el momento, el tema del momento. El asunto es que, y una de las moralejas es que no se le puede dar rienda suelta al mercado sin control. Es que no hay manera. Esa es una forma de capitalismo, si se quiere, no viable. Y la crisis lo prueba. El efecto de la crisis lo demuestra. Es decir, tú no eres partidario de lo que dice de que la mejor regulación es la que no existe. No, claro que no, que Hayek planteó esa vaina a principios del siglo XX. Y la crisis del 2008 desnuda eso. Sí, correcto. Es que lo desnuda. Y qué bueno que pasa en Estados Unidos. Claro, en ninguna otra economía esa crisis había tenido el impacto que tiene. Porque Estados Unidos, por tener el peso que tiene en la economía mundial, la crisis se siente en todo el mundo. Pero Estados Unidos, con el enfoque neoliberal de desregularizar la economía y de permitir al mercado que se expanda prácticamente a todos los ámbitos, fue creando las condiciones legales para que eso se dé. En el 97, Estados Unidos promulgó una ley que permitía poder comercializar en el exterior esos bonos. Eso no se podía. Antes del 97, tú no podías hacer eso. Sí, la derogación de la ley Glass-Steagall. Entonces, al poder hacer esto, ¿qué pasaba? Cuando tú, la figura de la titularización, que es la consolidación de varios productos financieros en uno, y tú agarras un préstamo hipotecario, tú agarras una acción, tú agarras un sinnúmero de productos y haces un combo. Y creas un derivado. Y eso lo convierte en un bono. Entonces tú, ¿por qué hablan de hipotecas tóxicas? Porque fueron hipotecas que se dieron a personas que no cumplieron los requisitos para tú aplicar. Por eso el nombre de subprime. Subprime, porque le estaban dando a ellos por debajo de la calificación. Claro. Por ejemplo,
algo Prime, imagínense que la tasa de interés promedio es 7%. A las empresas Prime le dan 5. Sí, le prestan a 5. Porque es que tú estás demostrando una capacidad y un riesgo mínimo por lo cual tú mereces a las empresas que mejor puntúan le dan 5. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Le estaban dando 4 préstamos a 4 agentes que no calificaban para y no solamente eso, que encima de la hipoteca, vámonos al detalle particular. En una hipoteca, luego de que una persona cogía una hipoteca al 95% y hasta se vieron casos del 100%, o sea, de los $100,000 que cuesta la vivienda, el banco te prestaba los mismos $100,000. Eso es algo impensable en cualquier mercado. Pero aparte de eso, también tú podías con garantía de esa misma vivienda tomar otro préstamo para comprar un carro. Totalmente. Entonces, eso fue, ¿qué pasó? Que Estados Unidos, luego que los bancos de inversión, señores, se vieron llenos de estos productos, porque ¿qué pasaba? Que la banca de inversión tenía un cruce con la banca tradicional y esos productos que lo tenía la banca tradicional terminaron en manos de los bancos de inversión. Exacto. Y a través de los bancos de inversión, que son básicamente el sistema linfático. Sí. Oye, el sistema linfático del sistema financiero mundial se conectó eso con la banca internacional, sí. con Tokio, para el oyente, con Londres, con Frankfurt. Se rompió el principio de que la banca comercial no puede invertir en el mercado de valor. Bueno, esta lista es bastante amplia. Aquí hemos básicamente visto las películas comerciales del cine que enfocan el tema de la crisis bancaria de manera más fácil, de manera más entendible, de una manera que la gente le llegue sin ser necesariamente financista. Pero sí, yo les recomiendo a todo el mundo que le interese un poquito lo que pasó en el 2008-2009, en procura de que no se vuelva a repetir, que esta lista que yo he mencionado, la busque, vea algunas películas y se documente un poquito, porque realmente es muy interesante. Recordemos que tenemos un mercado bancario financiero dominicano bastante ágil y no queremos que pase algo parecido aquí en República Dominicana.